Muy apreciados hermanos, me es grato saludarles a todos ustedes a través de este medio, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. El tema que nos corresponde para este sábado 27 de mayo de 2023 lleva por título Sin Santidad. El aspecto que consideraremos refiere: no considerarán nada sagrado. Está basado en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Y lleva este versículo una mención especial. Dice así: mas los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. El objetivo: aceptar que la santidad de la iglesia se origina o se termina en los hogares. Aunque cada día sea más difícil, como padres debemos santificarnos y luchar día tras día por la santidad de nuestros hijos. Hermanos, este tema es muy importante. Vamos a referirlo sobre el aspecto que nos está pidiendo este tema conforme al, a lo descrito dentro de nuestra escuela. Miren hermanos, lo santo es todo aquello que le pertenece a Dios y que en su misericordia nos ha otorgado para que participemos de ello, pero que por ser algo sagrado y especial debemos respetarlo de manera plena, comenzando, hermanos, de una forma especial. La palabra de Dios es clara. La santidad, dice la palabra de Dios, conviene a tu casa. Desde allí debemos de ir entendiendo que como iglesia de Dios debemos de tener esa santidad y que como hijos de Dios debemos de tener un respeto absoluto por todo aquello que es sagrado. Yo quiero que comencemos en esta parte, hermanos, y esta parte no la debemos de olvidar. Allá en Primera de Corintios, capítulo 6. Es importante, hermanos, porque eh, este, este escrito nos hace referencia a algo que, aunque ya conocemos, debemos reflexionar absolutamente dentro de este tema en ello. Dice primero a los Corintios capítulo 6 en su versículo número 19: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Y el versículo 20 continúa: porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, esta parte debemos de entenderla a plenitud, porque cuando nosotros estamos hablando del respeto por lo sagrado, y cuando hablamos de que debemos de respetar aquello que es sagrado, considero que la primera parte por donde debemos empezar es por nosotros mismos. Un respeto absoluto hacia ese cuerpo que Dios nos dio. Nosotros somos considerados dentro de la palabra de Dios como templos del Espíritu Santo. Pero si no tenemos respeto hacia nuestro propio cuerpo, y si hacemos con nuestro propio cuerpo lo que queremos o lo que no es correcto, entonces, hermanos, ¿cómo vamos a tener respeto por lo demás que es sagrado si vamos rompiendo, hermanos, las reglas que Dios nos está dando? El escritor de los Hebreos, haciendo mención de esta parte, para ilustrar, hermanos, lo que quiero que entendamos en este momento, nos lleva a mencionar allá en el capítulo 12, Hebreos en su capítulo 12, y nos dice algo interesante haciendo referencia a esa santidad que debemos tener. Dice en el versículo 14:
seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aquí ya estamos viendo de manera plena que la santidad es importante para poder ver al Señor. Dice el versículo 15, mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida y por ella muchos sean contaminados. Y ahora ya nos habla de una palabra interesante en el versículo 15, contaminados, contaminación. Cuando nosotros, hermanos, dejamos que algo contamine nuestra mente, nuestro corazón, nuestro pensamiento, y de esta manera nos apartemos de nuestro Dios. Y el versículo 16 continúa en algo más, que ninguno sea fornicario o profano, como Esaú, que por una vianda vendió su primogenitura. Quizá de pronto, hermanos, no consideramos lo importante que nosotros hemos obtenido o hemos recibido de nuestro Dios y no lo vemos como sagrado. Esaú de pronto no veía que su primogenitura fuese algo sagrado, algo santo, algo que debía él de defender y de proteger por encima de todas las cosas, y que no debía darle un valor tan simple como el que le dio una simple comida. Cambiar algo tan valioso y tan grande recibido de Dios por una simple comida. Nosotros, hermanos, como hijos de Dios, hemos recibido ese nombre. Dice la palabra, a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos o de ser llamados, si así queremos entenderlo, hijos de Dios. Nosotros tenemos una mención especial dentro de las Escrituras. Cuando la palabra de Dios habla y dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a la iglesia de Dios, como la menciona la Escritura, sed sin ofensa judíos y a gentiles, y a la iglesia de Dios. Ahí está el nombre, y ese nombre es el de nosotros. Pero esto es algo santo y algo sagrado que debemos de cuidar por encima de todas las cosas. ¿Y cómo lo vamos a cuidar, hermanos? No siendo profanos, ni fornicarios como Esaú, que de pronto no le damos el valor debido a las cosas y nos vendemos, hermanos, al primer postor. De pronto nosotros nos dejamos llevar por las faltas, por el pecado, por los errores, por lo que se nos presenta inmediatamente, y de pronto nos olvidamos de quiénes somos. Y todo aquello que debe ser santo y sagrado para nosotros, lo corrompemos, hermanos, en un momento. Dice el versículo 16, entonces, que por una vianda vendió su primogenitura. Tengamos nosotros cuidado, hermanos, en lo que nosotros estamos haciendo. Allí es donde entra, hermanos, la parte importante de nuestro objetivo. La santidad de la iglesia se origina o se termina en los hogares. Debe de haber un pensamiento firme y una educación sólida. No solamente de las cosas que aprendemos, hay ocasiones tristemente en las que la iglesia se da un sabio y buen consejo, una buena formación en cuanto a la palabra, la predicación, se enseñan cosas hermosas, pero desafortunadamente en la práctica no se están llevando a cabo. Solamente vamos a la iglesia por ir, por asistir, pero no estamos dándole, hermanos, la importancia de vida a las cosas de nuestro Dios. Y si de esta manera nosotros actuamos, entonces, hermanos, estamos mal y vamos por un mal camino, porque no estamos haciendo las cosas conforme a la palabra de nuestro Dios. Simplemente vamos a la iglesia, asistimos a la iglesia, nos encontramos allí, pero hermanos, no estamos nosotros luchando para corregir lo que nos toca a nosotros corregir. No estamos luchando por mejorar las cosas, y desafortunadamente, hermanos, estamos echando en tierra todo lo que de manera hermosa y preciosa estamos recibiendo de nuestro Dios. Dice Malaquías capítulo 16,
Otra cosa que es interesante, Malaquías capítulo 1, versículo 6. Malaquías capítulo 1, versículo 6. Dice la palabra de Dios: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Pues si pues yo soy padre, ¿qué es de mi honra? Y si soy señor, ¿qué es de mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Es triste, hermanos, que este reclamo sea dado por el profeta directamente a los sacerdotes, quienes debían de tener en alto el nombre de nuestro Dios, pero lo habían pisoteado. Habían hecho escarnio y habían hecho propio de este nombre. De pronto, hermanos, el nombre de nuestro Dios había sido humillado. Dice la palabra de nuestro Dios cuando nuestro Señor Jesucristo enseñaba a orar a sus discípulos y les decía: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y ese es uno de los compromisos más importantes que nosotros tenemos: santificar el nombre de nuestro Dios. Cuando dice nuestro tema, no considerarán nada sagrado, ¿qué estamos haciendo con el nombre de nuestro Dios? ¿Realmente lo estamos poniendo en alto? ¿Realmente le estamos dando ese valor tan enorme y tan precioso que tiene el nombre de nuestro Dios? ¿O con nuestras acciones y con nuestros hechos estamos echando por tierra también nosotros todo lo que nosotros tenemos como grande? Porque las gentes que nos ven a nuestro alrededor se dan cuenta de nuestra acción. Y si ven que nosotros, hermanos, no somos conforme a lo que predicamos, no actuamos conforme a lo que vamos a aprender a la casa de Dios, el nombre de Dios es puesto, hermanos, como motivo de burla para las gentes. Y nos ven, hermanos, de la peor manera. Es triste decir: soy iglesia de Dios, y comportarme de una manera inadecuada, porque eso significa que yo no tengo santidad y que no tengo respeto por nada de las cosas santas y sagradas que bendito Dios he recibido de Él. Y, y qué triste es que de esta manera nosotros actuemos. Dice Malaquías capítulo 1 en su versículo número 7: que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis: ¿en qué te hemos amancillado? En que decís: la mesa de Jehová es despreciable. Hay veces, hermanos, no es lo que decimos con los labios, sino es lo que decimos con nuestras acciones. Cuando de pronto se nos enseña dentro de la iglesia cómo debemos comportarnos, y nosotros, como si fuera burla, la palabra a manera de burla, la palabra de nuestro Dios, oímos a nuestros predicadores, oímos a nuestros ministros, oímos a aquellos que nos están enseñando, y hacemos lo contrario a lo que la palabra de Dios nos está marcando. Y es triste, hermanos, que haya ocasiones en las que el predicador se pase años y años tratando de componer o enmendar un error en un hermano o en una iglesia, y resulta, hermanos, que pasa el tiempo y nosotros, en lugar de mejorar, se viera como si fuésemos, hermanos, todavía empeorando más, haciendo peores cosas que al principio, hermanos. Y esto se llama falta de santidad, porque no hay temor, no hay reverencia, nada de lo que nosotros escuchamos lo tenemos como santo. Y decimos: la mesa de Jehová es despreciable. Predicaciones grandes que se nos ponen y presentan por parte de nuestro Dios, inspiradas por Dios mismo, por su Espíritu Santo, y nosotros no las valoramos. Y entonces, hermanos,
se considera esta parte interesante. Parece ser que no hay santidad en el pueblo de Dios. Debemos de entender esta parte y corregir, porque esto es grave, hermanos, si nosotros no lo corregimos, y vamos a tener graves consecuencias de nuestras faltas y de nuestro apartamiento de nuestro Dios. Dice aquí Malaquías capítulo 1, en su versículo 12, y vosotros lo habéis profanado cuando decís, hablando del nombre de nuestro Dios, cuando decís inmunda es la mesa de Jehová, y cuando hablan que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, dice el 13, oh, qué trabajo, y lo desechasteis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. Seráme acepto eso de vuestra mano, dice Jehová. Y esta parte, hermanos, es muy interesante porque cuando tenemos algo más grande y más bueno que darle a nuestro Dios, esforzándonos, pudiendo sacar de nosotros lo mejor para entregarle a Dios gratas ofrendas, no lo hacemos. Hay veces creemos, hermanos, que con cantar de forma así ligera, solamente cantar, ya estamos agradando a Dios. Pero es triste cuando nosotros abrimos nuestros himnarios y empezamos a ver los himnos que tenemos y son himnos tan hermosos, pero como dice el apóstol Pablo, cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con entendimiento. Y qué triste es cuando vemos un himno y el himno nos habla de alguna cosa y lo estamos cantando y lo cantamos con una fuerza y con una voz y con una melodía y con un tono, quizás hasta con un instrumento acompañados de la mejor manera, pero en realidad solamente de labios estamos honrando a nuestro Dios, porque no creemos, ni sentimos, ni vivimos lo que el himno está diciendo. Y entonces esto, hermanos, es no considerar sagrado lo que es santo, lo que es de Dios, porque es algo bonito y bueno que debemos de ver. Dice la palabra de Dios, el salmista hablaba y decía el salmista, eh, hablando, hablando de nuestro Dios, dice que nuestro Dios habita en medio de las alabanzas que nosotros le damos. Y cómo es que Él habita en medio, decía yo, de las alabanzas del pueblo de Dios. Si nosotros lo vemos, dice el Salmo 22:3, tú empero eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Y yo veo los salmos y me doy cuenta que el nombre de Dios es mencionado a cada momento. Yo veo los himnos y me doy cuenta que allí está el nombre de Dios, que allí está cómo debemos de comportarnos y qué hermoso es cuando los himnos realmente se cantan porque se viven y porque realmente así es nuestra condición y así estamos siendo en realidad, porque de lo contrario, hermanos, solamente estamos cantando de forma vacía, sin sentido. No estamos viendo las cosas con santidad. Seguimos viendo dentro de la palabra de nuestro Dios esto importante aquí en Malaquías capítulo 1, versículo 14. Maldito el engañoso que tiene por macho en su rebaño y promete y sacrifica lo dañado a Jehová. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es formidable entre las gentes. Maldito el engañoso, que teniendo tanto que darle a Dios, le da de lo peor y no tiene temor de Dios y no se esfuerza por hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. No le da el peso debido a la palabra de Dios y a las cosas que son sagradas y que son santas. Y debemos de tener cuidado en lo que nosotros como iglesia de Dios estamos haciendo.
Es triste ver dentro de una congregación hermanos que no respetan la casa de Dios en muchas formas. No se respeta la casa de Dios. No se tiene el temor y el cuidado y la reverencia cuando se está dentro de la casa de Dios. Dice la Biblia: mis sábados guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia. Pero no se tiene ese respeto. No se ve de pronto como algo sagrado o como algo santo. Se falta el respeto a las cosas que nosotros tenemos. Ya el temor se está perdiendo en los tiempos actuales. Y si nos descuidamos, hermanos, la iglesia de Dios se va a perder. Y es triste, hermanos, porque el Señor sí decía una palabra: pero cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Que aunque depende de todos nosotros, porque así lo entiendo yo, hermanos, es una palabra difícil de entender de nuestro Señor Jesucristo cuando Él la mencionó, porque realmente, hermanos, el respeto y el temor por lo sagrado se está perdiendo en nuestros tiempos. Tengamos mucho cuidado en lo que nosotros estamos haciendo. Dice en segunda de Pedro, en su capítulo número 2, segunda de Pedro capítulo 2, dice lo siguiente: segunda de Pedro 2:14, teniendo los ojos llenos de adulterio y no saben cesar de pecar. Esta palabra a mí me llama bastante dentro de lo que estamos viendo. No saben cesar de pecar. Llegamos al conocimiento de la palabra de Dios y llegamos con muchos errores, llegamos con muchas fallas, muchas cosas que corregir, y el tiempo va avanzando. Pero llegamos, nos arrepentimos, nos bautizamos, buscamos la gracia de nuestro Dios, buscamos que nuestro Dios nos perdone, que nuestro Dios nos ayude y que Dios nos favorezca con su gracia. Pero, hermanos, desafortunadamente pasan los años, pasa el tiempo y pareciera que no avanzamos, que no cambiamos en actitud y que no vamos mejorando. No dejamos de pecar. No saben cesar de pecar. Y esta palabra, hermanos, es difícil. Dice aquí: cesando las almas de los inconstantes, teniendo el corazón ejercitado en codicias, siendo hijos de maldición, que han dejado el camino derecho y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Bosor, el cual amó el premio de la maldad. Esta parte, hermanos, es bien triste y debiéramos de tenerla nosotros en cuenta. Pero dice más arriba, hermanos, en el versículo 10, y principalmente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian la potestad, atrevidos, consumaces. Y luego dice que no temen decir mal de las potestades superiores. Dentro de la iglesia se habla de muchas cosas. Hay blasfemias, hay cosas que no deben de existir, hay actitudes que no deben de ser. Debemos de cuidar las cosas, hermanos. Todo lo que es sagrado debemos de tenerlo en absoluto respeto y ver de qué manera, hermanos, pronunciamos las cosas, porque por nuestras palabras seremos justificados, pero también por nuestras palabras podemos ser condenados. Tengamos cuidado, hermanos. Yo veo el problema muchas veces en lo que es la cena del Señor. Para mí la cena del Señor representa algo muy sagrado y muy especial, porque representa el sacrificio, la entrega, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el hecho de saber que bajó del cielo, que dejó todo lo que Él tenía por amor a cada uno de nosotros y se humilló de la manera más triste, más vil que pueda existir, para que todos nosotros alcanzáramos salvación y vida eterna. Lo hizo grandemente, dice Filipenses,
que dejando ese lugar especial que tenía al lado de nuestro Dios, o que tiene al lado de nuestro Dios, nuestro Señor, dejó todo y no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Se anonadó a sí mismo y se humilló de una manera grande, hermanos, para que nosotros alcanzáramos esa salvación, esa vida eterna a la cual nosotros ahora podemos aspirar. Pero muchas veces, hermanos, cuando llegamos al día de la cena del Señor, nos preocupamos quizá por un buen vestido, por unos buenos zapatos, por muchas hermanas, por limarse las uñas, porque les van a lavar los pies, por arreglarse los pies, por ir bien en lo físico, aseados quizá, pero tenemos un año entero para prepararnos en lo espiritual y hay quienes no lo hacen. Hay quienes no se arrepienten, hay quienes no se preocupan y siguen, como decía Pedro, pecando y pecando. Y llega el momento de la cena y muchos hasta con lágrimas en los ojos o de alguna manera buscan o dicen o fingen arrepentimiento momentáneo. De pronto, hermanos, están arrepentidos porque quieren tomar la cena. Termina la cena y vuelven a lo mismo que antes estaban haciendo. Y así es su vida de continuo. Y así están llevando su acción delante de nuestro Dios. Y así, hermanos, queremos nosotros jactarnos de llamarnos hijos de Dios, cuando no tenemos respeto por las cosas más sagradas que hemos recibido de Dios. Debemos tomar conciencia de lo que estamos haciendo. Tito capítulo 1, Tito 1 en su versículo número 12, dice así: dijo uno de ellos, propio profeta de ellos, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, vientres perezosos. Esto se decía de los cretenses por ellos mismos, y era algo, hermanos, que los caracterizaba y los identificaba. Así son los cretenses. Qué triste es que este dicho se pueda referir a alguno de nosotros. Qué triste es, porque quiere decir que en nosotros no hay un verdadero sentido de lo que es santo y de lo que es de Dios. Y dice el versículo 3, este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Y esta palabra es buena para nosotros, ser sanos en la fe, limpiarnos de todo ello para alcanzar, hermanos, una bendición de parte de nuestro Dios. Y dice el versículo número 15 y 16, todas las cosas son limpias a los limpios, mas a los contaminados e infieles nada es limpio. Antes su alma y conciencia están contaminadas. Profésanse conocer a Dios, mas con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados para toda buena obra. Hermanos, debemos de ver de qué manera nosotros nos estamos conduciendo y ver si realmente estamos alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios, si realmente, como dice aquí, profesamos conocer a Dios, pero realmente esto es en sinceridad o solamente es un dicho nuestro. Y si es así, hermanos, tengamos cuidado. ¿Qué es sagrado? ¿Qué cosas son sagradas? ¿Y qué cosas debemos de tener como sagradas cada uno de nosotros? Nuestro matrimonio, nuestros padres, nuestros hijos, nuestra familia, la congregación a donde asistimos, el lugar que Dios nos ha prestado para alabar su nombre. Son cosas sagradas, nuestro cuerpo. Hermanos, la iglesia, las autoridades que tenemos en la iglesia, la palabra de Dios, su santa ley.
Muchas veces, hermanos, cuando vamos a leer la ley, ni para eso queremos estar de pie. Cuando tenemos que arrodillarnos para orar a Dios, hay quien no se quiere arrodillar. Qué triste es, hermanos, que se pierdan esos valores espirituales dentro de la iglesia de Dios y no nos demos cuenta de cómo Dios se está ofendiendo y se está enojando con nosotros por las cosas que nosotros estamos haciendo. Dice la palabra de nuestro Dios y decía el Señor allá en Apocalipsis y todos lo conocemos cuando nuestro Señor Jesucristo revelaba sobre esto y decía que nuestro Señor Jesucristo, he aquí yo vengo presto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Estamos viviendo tiempos críticos, tristes, difíciles, pero aún tenemos algo valioso con nosotros, la palabra de Dios. Y decía el salmista de manera hermosa, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No perdamos esta luz, no perdamos esta enseñanza, recobremos la santidad en todo lo que no hemos hecho correctamente y busquemos a Dios para hallar la gracia y la bendición de su mano. Espero que esta guía sirva para poder edificar a nuestro amado pueblo, la iglesia de Dios, en donde quiera que el ministerio se encuentre. Paz a vosotros, mis amados hermanos.